Bien. Entonces, eh, habíamos planteado las dos ecuaciones y esta ecuación es la que nosotros vamos a representar a través de un trazado vectorial. Vamos a trazar cada uno de estos vectores. Entonces, como hicimos anteriormente, ¿qué vamos a hacer? Este vector lo vamos a representar. Este vector tenía, ¿qué dirección? Era perpendicular es la velocidad, por lo tanto es perpendicular al radio. Entonces, en el papel nosotros vamos a trazar una línea que debe ser perpendicular, la dirección de esta línea debe ser perpendicular al radio BA, que es justamente el eslabón 2. Una línea que es perpendicular al eslabón 2. Sobre esa línea voy a elegir un punto cualquiera, que va a ser mi punto de aplicación del vector correspondiente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que yo conozco todo de este vector. Como son 4 los atributos de cualquier vector, entre los cuales se encuentra el punto de aplicación. Ese punto de aplicación yo lo elijo en esa línea que he trazado como el cero de velocidades. Es el punto que representa el bastidor, porque ¿qué es lo que es el bastidor geométricamente? Es el punto que tiene velocidad cero. Por lo tanto, el cero de velocidades son, ahí en ese cero están todos los puntos que pertenecen al bastidor. Bien, a partir de ese punto, voy a trazar un vector que va a tener como módulo el valor que he calculado que es 0,45 metros por segundo. ¿Expresado en qué? En centímetros. Entonces aquí hemos elegido una escala. Hemos dicho que un centímetro va a estar representando a 0,1 metros por segundo. Si es así, entonces 4,5 centímetros tendrían que representar a los 0,45 metros por segundo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ah? Entonces, a través de un vector que mide 4,5 centímetros, representan 0,45 metros por segundo. Bien, como yo les dije cuando estábamos haciendo el trazado anteriormente de velocidad, yo conozco el resultado de esta ecuación vectorial, como figura gráfica, tiene que ser un triángulo, porque esto son 3 vectores. Y 3 vectores que me deben dar una figura cerrada, porque dice que este vector tiene que ser igual a la suma de estos dos vectores. Entonces, esto me tiene que dar una figura cerrada. Visto de una manera. La otra manera es decirles por solamente el álgebra que la suma de estos dos vectores me tiene que dar este vector. Es decir, que yo trazo este vector, a donde termina este vector le sumo este vector y el resultado de estos dos vectores me tiene que dar este, que es lo que vamos a ver. Bien, yo lo hago, les explico como el del triángulo para que ustedes se den cuenta o lo vean desde otra perspectiva, nada más. Entonces, de ese triángulo, ¿qué conocen ustedes? Y conocen un lado, pero a su vez conocen dos vértices, porque los vértices serían el principio y el final de ese vector, que van a ser los vértices de ese triángulo que se va a formar. Y además, ¿qué conocen? Y conocen las direcciones de los otros dos lados, que van a conformar al triángulo. Por lo tanto, saben por dónde deben pasar estas dos direcciones, que son justamente estos dos puntos. Principio y final del vector. Entonces, trazando esas dos direcciones por cada uno de los extremos de este vector,
donde se corten esas dos direcciones me van a dar el tercer vértice y por lo tanto la resolución del problema porque me va a dar los módulos de estos dos vectores que son desconocidos hasta el momento. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Teniendo la precaución de que acá tengo vectores absolutos y vectores relativos. O sea, este es un vector absoluto porque está referido al bastidor. Y este, como hemos visto, también es un vector que está referido al bastidor. Por lo tanto, estos dos vectores son absolutos. Este es el vector relativo, que está referido a quién? A B, a este vector. Por lo tanto, yo a este vector le debo sumar este vector, como lo dice la expresión. Entonces, por este extremo debe pasar ¿quién? El vector relativo. Un vector relativo nunca pasa por el cero. Los vectores absolutos son los que pasan por cero. ¿Ah? Por todo lo que estoy diciendo. Entonces, por este extremo vamos a pasar la dirección del vector relativo. Y por este punto deberá pasar la dirección del vector absoluto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por el extremo del vector velocidad de B, flecha final, va a pasar una perpendicular a quién? A la dirección, a la velocidad que representa la dirección del vector velocidad relativo, que es el vector omega CB por RCB, que tiene que ser perpendicular a este vector, y que como es un vector horizontal, es el eslabón acoplador que está horizontal, la velocidad tiene que ser perpendicular, por lo tanto va a ser una vertical. Esta es la dirección de la velocidad relativa de C respecto de B y que es perpendicular al eslabón CB. Y finalmente, por el cero de velocidades trazaremos, ¿qué cosa? La dirección que representa a la velocidad relativa de C respecto de B, de C respecto de D, que como el eslabón CD es un eslabón vertical, la dirección de la velocidad tangencial o lineal que sigue el punto C respecto del punto D tiene que ser perpendicular a ese eslabón. Por lo tanto, es la de la horizontal, ¿ah? Que pasa por O. Donde se cortan esos dos eslabones, esas dos direcciones, acá tenemos nuestro resultado. ¿Sí? No puede ser de otra manera que aquí tengamos 90 grados, porque si miramos el problema, el eslabón BC y el eslabón CD están formando 90 grados. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos. Bien. Hemos encontrado ese triángulo, hemos encontrado el tercer vértice y hemos encontrado los módulos de los otros dos lados, que son los módulos de los vectores. ¿Qué tenemos que nos está faltando? Tenemos los módulos y las direcciones, dos de los atributos de esos vectores. ¿Qué nos está faltando? Los otros dos atributos, que son el punto de aplicación y el sentido de esos vectores. Bien, vamos al vector relativo. El vector relativo que es el omega CB vectorial R de CB, que es la velocidad relativa de C respecto de B. Y que ese vector se le debe sumar al vector velocidad de B. Entonces, no tiene otra que su punto de aplicación estar donde termina el vector velocidad de B y su final donde tenemos la intersección. Por lo tanto, el punto de aplicación es este, donde termina el vector velocidad de B, y su sentido será el que va hacia abajo. ¿Ah? Lo mismo va a pasar con el vector velocidad relativo de C respecto de D. Su punto
de inicio va a estar en el cero de velocidad, por ser absoluto, y ¿dónde va a terminar? En el punto de intersección. Entonces su punto de aplicación es este, y su sentido va hacia la izquierda. ¿Ah? De tal manera que eso responde a la ecuación planteada de que la velocidad de B más la velocidad relativa de C respecto de B es igual a la velocidad absoluta de C, que es el trazado este que tenemos acá. Entonces, finalmente, acá está el trazado con los vectores colocados, con sus sentidos, con sus puntos de aplicación y todo. Entonces, este vector es el vector relativo, omega de BC por R de C respecto de B, y este es el vector absoluto que me representa la velocidad de rototraslación de C. Bien, estos son los valores de los haces lineales o tangenciales. Yo lo que no sabía era el omega correspondiente a esta barra. ¿Ah? Entonces, y lo mismo pasa con el omega correspondiente a la barra CD, que está relacionada con esta velocidad de C. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que medir este valor, que va a estar en centímetros, porque este valor yo lo expresé en centímetros, por lo tanto, este resultado va a estar en centímetros. Entonces, tomo este valor, lo mido, tantos centímetros, y ahora lo voy a tener que expresar en metros por segundo. Entonces, si yo sabía que 4,5 centímetros representan 0,45 metros, 2,25 centímetros, que es la longitud de este vector, va a ser tantos metros por segundo. ¿Ah? 0, es una regla de 3 simples. Una escala, aplicar una escala es una regla de 3 simples. ¿Ah? Básicamente. Entonces ahí tengo expresado a este vector lineal o tangencial en metros por segundo. Y finalmente, ¿qué tengo que, para calcular omega, qué tengo que hacer? Omega por el radio es la velocidad, es esta velocidad lineal. Entonces despejamos a omega como esa velocidad dividida en el radio, que es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Bueno, hemos hecho primero también para omega CD. Entonces, la velocidad de C, que es omega CD por R de CD, hacemos exactamente lo mismo. Medimos ese vector, medimos este vector, que está en centímetros, y para expresarlo en metros por segundo, aplicamos la misma regla de 3 simples. 4,5 centímetros, 0,45, 3,89, que mide ese vector, me da tantos metros por segundo. De ahí, ¿qué voy a hacer? Que omega CB por RCB es 0,25 y que omega CD por RCD vale 0,39. Entonces, para calcular los omega, dividimos la velocidad lineal en el radio correspondiente y obtengo la velocidad angular de la barra BC, que es el acoplador. Y la que nos pedían en el problema, que es el balancín de salida, dividiendo la velocidad lineal en el radio, que es 0,95, obtenemos el omega correspondiente. Y ahí hemos calculado velocidades angulares y velocidades lineales de ese mecanismo. Vamos a las aceleraciones. Con las aceleraciones va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? El tema que ya es la una, prácticamente. Bueno, chicos, yo quería haber terminado esto. Sinceramente quería haber terminado esto hoy, pero parece que no es posible. Así que el martes, como les decía recién, voy a tener que usar el martes para terminar con la práctica.
y que el parcial sea el jueves. De cualquier manera, yo necesito que me den la posibilidad de un tiempo más antes del parcial. Así que, por favor, en la medida de sus posibilidades, o el día lunes, o no sé, cuando ustedes me digan, si les parece el lunes, en la mañana, en la tarde, o el mismo martes, continuar en la clase después de las 10:30, pero necesito explicarle toda la parte de que es simple. Ya ustedes están viendo que es muy simple esto. Lo que yo les pido es que sepan plantear las ecuaciones como están escritas acá, que cuando voy a mirar al punto B, desde el punto A, que me planteen bien la ecuación como está escrita aquí. Cuando vean a C, desde B, fíjense que son tres ecuaciones nada más, y con los otros mecanismos van a ser dos nada más, ya van a ver. Entonces, quiero Profe, sí, diga. el martes no, podríamos empezar a las 8 si no tienen problema. O sea, yo no tengo problema, no sé los otros chicos, pero empezar media Bueno, hora antes sí, lo que pasa es que siempre hemos estado, deberíamos empezar a las 8 para todas no las veces. terminar tan tarde, digo yo, porque si nos Bueno, vamos a estirar a la clase, bueno, como ustedes digan, pero por eso yo yo les no tengo digo, si problema. ustedes pueden, el día lunes, les doy una clase aparte, o si quieren que el martes empecemos a las 8 y terminemos más tarde. Ya, eso podría ser. Bueno, bueno, hagamos así. Claro, porque no sé si los otros chicos pueden el lunes, por ahí las otras materias. Chicos que Bueno, faltan, que coordinamos los tres y le avisamos al grupo esta tarde. eso es justamente lo que les iba a decir, que coordinaran entre los tres y me dicen ustedes cuándo puede ser. Yo lo que a mí me interesa es explicárselos en forma gráfica porque es la forma en que se los voy a tomar en el parcial. Acá está resuelto los problemas en forma analítica también, que ustedes lo han visto a eso les vuelvo a repetir, en teórica lo han visto así. Pero yo se los he resuelto, o se lo hemos resuelto con Manuel de la forma analítica también, para que lo vean y lo tengan presente. Y me gustaría decírselos también, rápidamente, cómo era. Esa es la cuestión. Bueno, profe, ¿podríamos pasar lo que he estado dando? Así lo revisamos de vuelta nosotros. Sí, sí, ya lo sube Manuel para que lo tengan y lo vayan mirando. ¿Ah? Bien, bien. Pero por favor, esto es muy simple, esto no es nada del otro mundo, pero le va a depender de ustedes también que le pongan lo necesario. Las preguntas, vuelvo a repetir, vayan leyendo lo que hemos estado viendo. Las preguntas son las normales, qué es lo que es un mecanismo, cómo, qué son los grados de libertad, qué dice Grasov. Hay un montón de preguntas, vayan mirando así puntualmente estas preguntas que yo he ido a medida que les daba la teoría, les iba diciendo, esto es posible pregunta parcial, posible pregunta parcial. Entonces, vayan mirando todo eso para que el parcial sea un éxito, porque es muy simple y no me gustaría que no lo saquen, ¿sí? Quiero que lo saquen. Bueno, denle. Que tengan buen fin de semana, chicos. Avísenme, por favor, avísenme cuándo quieren y cómo lo hacemos a una clase más. Esta tarde le confirmamos por WhatsApp. Bueno, yo intento ir lo más rápidamente posible, pero bueno, trato de ser lo más explicativo posible y eso lleva más tiempo también. Bueno, nos vemos, chicos. Listo, Nos vemos, profe, no hay chicos. Hasta problema. luego. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.